Muy buenos días, profesor Octavio y compañeros. En el día de hoy, mi grupo conformado por Emanuel Paternina, Dafne Castillo y mi persona Jonathan González, le estaremos presentando nuestro examen de informática. En el índice tenemos primeramente la introducción, después el primer tema, los componentes internos de la PC, qué son, cuáles son y su respectiva conclusión. Como segundo tema tenemos las herramientas esenciales para armar una PC, qué son, cuáles son las más comunes y su conclusión. Y como último tema tenemos los mensajes sonoros y los códigos de error, que son los tipos y su respectiva y final conclusión. Como introducción general, es que en este trabajo le estaremos presentando los tres temas esenciales para el conocimiento general de las computadoras, en los cuales se reconocerán sus componentes más importantes, los códigos de error que se pueden manifestar en la computadora y sus respectivos sonidos y cómo identificar su significado. Ahora le paso la palabra a mi compañero Emanuel Paternina. Ahora yo les hablaré sobre qué son los componentes internos de la PC y algunos de estos. ¿Qué son los componentes internos? Los componentes internos son las partes internas de una computadora. Son aquellas las cuales no se encuentran expuestas a la vista comúnmente, sino que están dentro de la carcasa de la computadora, es decir, forman las entrañas del dispositivo. Ahora yo les mencionaré algunos de los componentes internos y sus significados. Empezaremos primero con el zócalo. ¿Qué es el zócalo? El zócalo es el conector en la placa base donde se instala el procesador. Esto se determina en base a si es Intel, que sería LG 1700, y AMD AM5. El zócalo es muy importante que se compre debidamente a la marca del procesador, ya que si se compra la de otro procesador, Intel o AMD, saldría muchos errores y no se podría utilizar. ¿Qué es la BIOS? La BIOS es un firmware que se encuentra en la placa base y es el primero en ejecutarse cuando enciendes la computadora. Su función es realizar una verificación de hardware y cargar el sistema operativo del almacenamiento. Ahora el banco de memoria. ¿Qué es el banco de memoria? El banco de memoria se refiere a las ranuras en la placa base donde se instalan los módulos de memoria RAM. Una computadora puede tener varios permitiendo configuraciones doble canales. O sea, por ejemplo, 2 de 8, dos canales de 8 que serán 16, dos canales de 16 que serán igual a 32. Ahora les hablaré sobre qué son los drivers. Los drivers son o controladores, son programas que permiten que el sistema operativo de una computadora reconozca y use el hardware correctamente. Actúan como un puente del sistema y los componentes físicos como la tarjeta de video, el teclado, la impresora o el mouse. Ahora, ¿qué es el microprocesador? El microprocesador es el cerebro de una computadora encargado de ejecutar las instrucciones de los programas y controlar el funcionamiento general del sistema. Es un chip que realiza cálculos y procesa datos. El microprocesador interpreta las órdenes enviadas de la memoria y realiza las tareas necesarias como operaciones matemáticas, lógicas y de control. Ahora les hablaré sobre qué es la fuente de poder. La fuente de poder es un sistema el cual utiliza la computadora para poder funcionar de manera correcta. O sea, esto lo que hace es que proporcione energía a la computadora. Y dependiendo de cuál sean los componentes que utilices, asimismo será el tipo de fuente de poder que necesitarás para poder hacer que la computadora corra de manera correcta. Ahora les mencionaré qué es el PCI 2. Es un tipo de puerto utilizado en una computadora para conectar teclados y ratones desarrollados por IMB y muy común en los años 90 y principios de los 2000. Tiene un conector redondo de 6 pines que generalmente se encuentra en dos colores, morado para teclado y verde para ratones. Fue reemplazado por el USB, que es más versátil y compatible con más dispositivos y es el que actualmente se utiliza para casi absolutamente todo. Puerto gráfico acelerado. El puerto gráfico acelerado es una interfaz desarrollada por Intel para mejorar la velocidad de transferencia de datos entre la tarjeta gráfica y la memoria del sistema y mucho más rápido en comparación de los puertos PCI tradicionales. Luego tenemos la tarjeta gráfica, que es un componente del hardware encargado de procesar y generar imágenes en la pantalla. Este puede ser integrada o puede tener su propia memoria y procesador, también conocido como GPU. El chip es un circuito integrado que contiene componentes electrónicos miniaturizados. Se usa en las computadoras y dispositivos electrónicos para funciones como el procesamiento de datos o almacenamiento de estos. SATA o serial SATA
Es una interfaz de transferencia de datos que se utiliza para conectar los discos duros, unidades de estado sólido, SSD también conocido, y las unidades ópticas de la placa base. Memoria RAM. La memoria RAM, también conocido como memoria de acceso aleatorio, es la memoria de la computadora que almacena información de un programa que necesita mientras se ejecuta. El puerto USB es una interfaz de conexión estándar que permite la transferencia de datos y la alimentación eléctrica de dispositivos como teclados, ratones, discos duros externos, memorias USB, teléfonos móviles, etc. Y este ha evolucionado a lo largo del tiempo. Chipset es un conjunto de chips que se encuentran en la placa base de la computadora y controlan el flujo de datos entre los componentes de esta. Los conectores sirven para conectar los dispositivos de almacenamiento a la placa base. Tiene un cable plano o de cinta y cuenta con hasta 80 hilos paralelos. Los componentes internos de una computadora todos son esenciales para un correcto funcionamiento de esta misma. Aprendimos cada uno de ellos y qué es lo que hacen para poder dar una visión más clara sobre cada uno. Aprendimos sobre qué es los drivers, sobre los chipsets, sobre la fuente de poder, la tarjeta gráfica y muchas otras cosas más. Ahora estaré hablando sobre qué son las herramientas esenciales para armar una PC. Las herramientas necesarias para poder acoplar todos los componentes de una computadora, sean internos o externos. Y a continuación mi compañero Jonathan González le estará hablando más a profundidad sobre cada una de estas importantes herramientas. Ahora yo les estaré hablando sobre algunas herramientas esenciales para armar una PC. Primeramente tenemos los destornilladores, que son un elemento muy esencial para armar la computadora, ya que con este se puede instalar diversos componentes internos y también armar la carcasa de la PC. Debes tener destornilladores planos y de estrella, ya que hay diferentes tipos de tornillo y también hay tornillos muy pequeños y estos requieren destornilladores pequeños. Segundamente tenemos las pinzas de punta fina, que estas sirven para manejar los cables y colocar pequeños componentes en su lugar. Luego tenemos los alicates de corte, que sirven para cortar cables como los lacitos de plástico que mantienen los cables organizados. Luego tenemos la pulsera antiestática, que esta ayuda a proteger los componentes sensibles a la electricidad estática, ya que esta electricidad puede dañar los componentes severamente. Luego tenemos el cautil, que es una herramienta que utiliza estaño para soldar con calor, sobre todo los chips y los componentes internos que van sobre todo en la tarjeta madre. Luego tenemos la alfombría antiestática, que esta proporciona una superficie segura para trabajar, para ensamblar la PC sin generar electricidad estática. Luego tenemos la pasta térmica, que esta se coloca en el procesador y el disipador de calor, entre ellos dos, para la transferencia de calor sea más eficiente. Para esto debes tener una pasta térmica de calidad. Luego tenemos el soplador de aire comprimido. Esta sirve para limpiar el polvo y los escombros de los componentes antes de instalarlos. Y luego tenemos el paño sin pelusa. Esta se utiliza para limpiar y eliminar cualquier residuo o mancha que pueda afectar el ensamblaje o el rendimiento de los mismos componentes. Y por último tenemos el multímetro, que es un instrumento de medición eléctrica que mide diversas magnitudes como el voltaje, la corriente o la resistencia. ¿Qué son los mensajes sonoros y los códigos de error? Los mensajes de error son textos que implican el porqué de un problema o fallo. Y los códigos de error son números que aparecen en la pantalla de una computadora para indicar que se ha cometido un error específico o que algo salió mal en un programa. Pitidos de la placa base. Cuando una computadora enciende, la placa base realiza un autodiagnóstico llamado POST, que significa Power on Cell Test. Si algo va mal, lo comunica mediante una serie de pitidos. Estos sonidos son claves para identificar el fallo en los componentes antes incluso de que la PC muestre algo en pantalla.
Hay principales tipos. También están los tipos de pitidos continuos, que indican probablemente grave con el suministro eléctrico como una fuente de poder defectuosa. También están los pitidos cortos constantes que apuntan a fallo en la placa base misma. También están los pitidos largos que están relacionados con problemas en la memoria RAM, ya sea por mal contacto o daño. Los pitidos largos y uno corto indican errores con la BIOS o su codificación interna. También están otros patrones como 1, 2, 3 que señalan fallos específicos como en el procesador, el teclado o el video. Un ejemplo sería que si encendemos la computadora y escuchamos un beep, 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 son 3 pitidos largos repetidos. Esto nos dice que hay un problema con el RAM. Apagamos el equipo, revisamos que los módulos estén bien colocados y limpiamos los contactos si el error persiste. Quizás sea necesario reemplazar la memoria. También están los ruidos extraños en la PC, que además de los pitidos, a veces las computadoras emiten ruidos físicos extraños, los cuales pueden advertirnos de problemas mecánicos o de temperatura. Lo más comunes son los chasquidos o chirridos. Muchas veces vienen del disco duro y pueden indicar que está fallando o que su vida útil está por terminar. Y también están los zumbidos fuertes que causan por ventiladores en mal estado, a veces por unidades de DVD antiguas. También están los ruidos en los altavoces, que suelen ser problemas con tarjetas de sonido, interferencias o altavoces defectuosos. Sus posibles causas son una acumulación de polvo que hace que los ventiladores trabajen más forzadamente, está el sobrecalentamiento que hace que los ventiladores giren mucho más rápido, están los problemas con los discos duros, que si el disco duro es mecánico puede empezar a sonar si está dañado. También está la fuente de alimentación defectuosa, que también puede emitir zumbidos o pitidos. Está la placa base con componentes dañados que pueden generar ruidos internos. En este caso se puede hacer que localizar de dónde viene el ruido y con una pajita direccionar el sonido así para saber dónde se localiza. También está la prueba de encender la PC sin la carcasa para verificar si la caja o los componentes están bien. Y limpiar el interior de la computadora, especialmente sería ideal con aire comprimido. Usar herramientas de diagnóstico para revisar la temperatura y el estado de los discos. Cambiar los componentes defectuosos si es necesario. También están de otros temas, los códigos de error. La computadora no solo se comunica con sonidos o ruidos, también lo hace con mensajes y códigos en pantallas. Aquí los principales son los códigos HTTP, que son los que se encuentran en la web, que son errores por lo que vemos al navegar. Ejemplo, son el 404 no found, que la página no existe. El 500 interval server error, o el servidor falló. Estos indican problemas del lado del servidor o de la solicitud enviada por el navegador. También están los códigos de red, que surgen por fallos en la conexión entre dispositivos, por ejemplo, problemas con el router, fallas en la tarjeta de la red o dirección IP no válida. También están los códigos de aplicación, que los programas también generan errores cuando algo no funciona. Puede venir con números o mensajes como error 0 por 000142. Al abrir una app, estos errores dependen del software que están utilizando. Entonces también están los códigos de error de Windows, que se muestran al arrancar el sistema o en la administración de dispositivos, por ejemplo. El código 43, el dispositivo USB ha fallado, o el código 10, con el dispositivo no puede iniciar. Ayuda a identificar los fallos del hardware o driver en Windows. Conclusión. Los mensajes sonoros son alertas que aparecen debido a algún problema o fallo. Los ruidos extraños pueden ser chasquidos o chirridos, zumbidos fuertes y ruidos en los altavoces. Los códigos de error reflejan que ha ocurrido un error en específico. Por eso es importante siempre tener todos los drivers actualizados, la computadora siempre limpia y todos estos procesos que nosotros le hemos mencionado en esta hermosa charla. Muchísimas gracias, profesor Octavio Herrera, por prestarnos su atención.